Bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad que el Maestro. Donde hay guerra, que haya paz, donde hay odio, que haya amor. Oh Padre nuestro, el Señor nos ordenó devolver el bien por mal, ser testigos de su amor, perdonando de verdad. Oh Padre nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bien, tenemos primer viernes de mes, como tenemos memoria libre, pues vamos a hacer la misa votiva del Sagrado Corazón de Jesús. Esa insistencia a Santa Margarita sobre la devoción de los 9 primeros viernes da la impresión de que es como una fórmula mágica, ¿no? Si hago 9 primeros viernes, pues consigo la salvación. No es ninguna fórmula mágica, es que cuando el alma vive en tensión espiritual, en el Señor hace el resto. Va a ser obra de la gracia, pero necesita de que el alma de alguna forma persevere en esa actitud de colaboración con la gracia. Y eso es lo que se supone que si yo durante 9 primeros viernes estoy intentando mantenerme en gracia y estoy trabajando por, pues diríamos como si de una manera más fácil se le hiciese al alma poder colaborar con esa gracia que nunca nos va a faltar. Por eso es por lo que se promete la salvación a quien hace los 9 primeros viernes. O sea, no es como, digamos, como una especie de convenio, ¿no?, por parte de Dios, sino es una realidad, así corresponde, así es la forma de trabajar el alma. Y el alma, como digo, pues cuando se ejercita, trata de ser fiel, Dios le da el don de la perseverancia. Y eso es lo que le hace mantenerse hasta el final. Es importante mantener el alma en esa tensión sana, de correspondencia a Dios. Entonces la gracia, como digo, nunca nos va a faltar. Bien, pues vamos a comenzar la Santa Misa. Tenemos como intenciones una intención especial que se pone en manos de la Virgen María, de parte de Carmen Buscaglia, el descanso eterno de José Alberto González, intención su esposa e hijos, y el descanso eterno de Gertrudis Morales, Santiago Fernández, Petra Pérez, Calixto y Norma Padín, Calixto Padín Graulau. También por la salud de José, de parte de su familia. Comenzamos, pues, como siempre, arrepintiéndonos humildemente de nuestros pecados. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que nos has amado hasta el extremo, Cristo, ten piedad. Tú que nos has revelado el amor de Dios Padre, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo herido por nuestros pecados,
te has dignado regalarnos misericordiosamente infinitos tesoros de amor. Te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestra piedad, manifestemos también una conveniente reparación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Génesis. Sara vivió 127 años y murió en Villa Arba, hoy Hebrón, en un país cananeo. Abraham fue a hacer duelo y a llorar a su mujer. Después dejó a su difunta y habló a los hititas. Yo soy un forastero residente entre vosotros. Dadme un sepulcro en propiedad, en terreno vuestro, para enterrar a mi difunta. Después Abraham enterró a Sara, su mujer, en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, hoy Hebrón, en país cananeo. Abraham era viejo, de edad avanzada, el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que administraba todas las posesiones: pon tu mano bajo mi muslo y júrame por el Señor, Dios del cielo y Dios de la tierra, que cuando le busques mujer a mi hijo, no la escogerás entre los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a mi tierra nativa, y allí buscarás mujer a mi hijo Isaac. El criado contestó: y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra, ¿tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Abraham le replicó: de ninguna manera lleves a mi hijo allá. El Señor Dios del cielo, que me sacó de la casa paterna y del país nativo, que me juró: a tu descendencia daré esta tierra. Enviará su ángel delante de ti. Traerás de allí mujer para mi hijo. Pero si la mujer no quiere venir contigo, quedas libre del juramento, solo que a mi hijo no lo lleves allá. Mucho tiempo después, Isaac se había trasladado del pozo, del que vive y ve, al territorio de Negev. Una tarde salió a pasear por el campo y alzó la vista. Vio acercarse unos camellos. También Rebeca alzó la vista y al ver a Isaac, bajó del camello y dijo al criado: ¿quién es aquel hombre que viene en dirección nuestra por el campo? Respondió el criado: es mi amo. Y ella tomó el velo y se cubrió. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la metió en la tienda de su madre Sara, la tomó por esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno. Dad gracias al Señor porque es bueno.
Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Quién podrá cantar las hazañas de Dios, pregonar toda su alabanza? Dad gracias al Señor porque es bueno. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Visítame con tu salvación, para que vea la dicha de tus escogidos, y me alegre con la alegría de tu pueblo, y me gloríe con tu heredad. Dad gracias al Señor porque es bueno. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Evangelica dicta deleantur nostra delecta. A veces no sabemos qué actitud tomar ante las ideas que nos vienen del mundo, respondiendo a situaciones complejas que todos estamos viviendo, y no sabemos cuál es la parte que nos toca. Y muchas veces, eso es lo que decía Benedicto XVI, la tiranía del relativismo, es que sencillamente tiro por lo que a mí me parece. A mí me parece, y ese es el criterio. ¿Bien? Me dice esta persona o me dice aquel otro, a lo mejor no miro quién es el que me lo dice, sino me quedo con el «a mí me parece». Hijo de divorciados, que como este y este otro no se ponen de acuerdo, pues entonces yo tiro por la calle del medio. Y me siento en una actitud legítima. Entonces, ¿dónde está esa forma nueva de pensar, esa unidad en el criterio que nos dice San Pablo, que todos penséis lo mismo, que todos digáis lo mismo, ¿ven? Que es obra del mismo Espíritu? Yo tengo que ir a la Sagrada Escritura y no solamente, diríamos, en principios concretos o en directrices concretas, porque a veces incluso esas mismas directrices, si no las medito en su contexto, me pueden confundir. Y entonces tengo que ir a la manera de pensar de la Biblia, la manera de pensar de Dios, que se me transmite en la manera de pensar de la revelación. Es todo el contexto que me va dando una forma, que es la forma que sigue. Tengan en cuenta que la única intérprete auténtica de la Sagrada Escritura es la Iglesia.
Entonces es esa forma común. Entonces uno ve que el cristiano de aquí, de allá, de este estado, de este estrato social o de aquel otro, todos tienen una especie de sentido que les hace partícipes de la misma familia. Muchas veces uno sabe de dónde es un niño. A mí me suele pasar alguna vez que he ido a mi pueblo, ¿verdad? Que ya no conozco a nadie, los hijos de los hijos, pero por el aire. Le ves al niño y dices, este tiene que ser hijo de tal. Es esa especie de aire que se nos pega y es lo que nos identifica con nuestra propia familia. Lo mismo ocurre con el cristianismo. Tiene un aire especial que ha de ser detectado por el mundo. Entonces, fíjense, aquí tienen uno de los criterios que se interpreta malísimamente y, sin embargo, está tan claro. Por eso siempre hay que ir a la tradición, porque si no, decimos cosas bonitas, cosas que se me ocurren. Hoy mismo yo he oído un disparate que no lo voy a repetir aquí ahora, para que no lo identifiquen, pero un disparate que ya lo he oído varias veces y te lo sueltan con toda tranquilidad y dice, pero vamos a ver, ¿cuándo la tradición de la Iglesia ha dicho eso? Diríamos, ese trocito del Evangelio o esa situación, ¿cuándo has oído tú que la Iglesia lo interpreta así? Entonces es que, pues mira, lo he oído a un predicador o lo he oído a el que sea y saco unas conclusiones de esas totalmente, ¿ven? Pero es que no es así. O sea, la Sagrada Escritura hay que interpretarla todo el tiempo. Tengan en cuenta que es la revelación del ser de Dios. Es una sola palabra donde ya todo Dios se manifiesta y entonces, claro, es insondable, tiene tantísimos matices y es de tanta riqueza, pero no existe en ella contradicción y existe, un aire, una forma como decía Santa Teresita del Niño Jesús, que le gustaba leer el Antiguo Testamento para conocer el carácter de Dios. Dios aparece en distintas situaciones. Dice, ¿ves? Para yo intuir cómo es Dios, me fijo en distintas situaciones, distintas cosas que Él nos ha dicho y me voy haciendo una idea de ese carácter de Dios. Pues así ocurre con esto. ¿Bien? Fíjense, además esto está, diríamos, en el fundamento de todo el choque entre Jesús y los fariseos. En ese momento representan la línea judía. Bien, Jesús, aquí aparece la vocación de San Mateo, contada por él mismo. Bien, Mateo es Leví es Mateo. Entonces él a veces no se nombra por el nombre conocido, uno es el nombre griego y otro es el griego arameo y el romano, ¿no? el latino, pero es el mismo personaje. Y entonces, bueno, aparece, es un cambista, es un banquero de hoy en día, es un cambista, alguien que se dedica a la cuestión de los impuestos, etcétera, o sea, que anda con dineros. Por lo tanto, ya me dice cómo es San Mateo, una cabeza cuadriculada. Por eso es por lo que su evangelio es cuadriculado. O sea, que este dato es muy bueno para entender por qué está escrito de esa manera, ¿no? Bien, y lo simplifica todo. Él va un poco a darme la situación. Muchas veces no me va a dar la teología o me la está dando, pero de una forma tan simple que al tiempo es tan profunda. Fíjense, pasa, ve a San Mateo sentado en el mostrador de los impuestos y le dice, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Bueno, evidentemente esto no es así. O sea, San Mateo viene escuchando a Jesús. San Mateo es una persona que se ha enterado de este Jesús, le está oyendo, le oye predicar, le oye y se va construyendo su vocación hasta que por fin pues el Señor le invita a un seguimiento más literal y San Mateo lo deja todo y le sigue. Pero esto es mucho tiempo, esto no es que en un momento pasa, sígueme, se levanta y se va. No trata él de presentarnos aquí un milagro en un llamado extraño, porque solamente en San Pablo ocurre de aquella forma, pero en ninguno de los demás. Entonces no, sino que sencillamente con su predicación le está invitando al reino de los cielos, él se lo va pensando, el tal, y al final, y aquí aparece la fiesta que él hace cuando se decide ya a ese seguimiento.
de Cristo. O sea, como una persona que va tanteando su vocación, una monjita, un sacerdote, y entonces, bueno, pues poco a poco hasta que se construye y ya por fin hay un día y él lo cuenta así. O sea, él solamente me quiere decir que de ese mundo del campista, metido en lo del mundo, y además publicanos, o sea, los publicanos tenían fama de pecadores, es más, se identificaban con los pecadores públicos. ¿Por qué? Pues porque tenían aquel problema de lo de los impuestos, o sea, los judíos no se tragaban estar bajo nadie, porque ellos eran el pueblo elegido. ¿Qué pasa? Que Roma está sobre ellos, y eso ellos no lo soportan. Entonces Roma lo único que hacía, así es como extiende su imperio, se compromete a una atención, a un cuidado, a cambio pues, de un impuesto. Y ya está. Eso es lo que hace con todos los pueblos. Y generalmente el truco en Roma estuvo en mantener las distintas culturas, precisamente para no tener de esos centros que se te rebelan, sino que no me meto con tu cultura, no me meto con tú. Y sencillamente hay un acuerdo. Yo te protejo contra otros pueblos y a cambio pues me das un impuesto y ya está. Pero el judío, como está rebelde con esto, porque él no puede permitir que el pueblo elegido esté bajo un pueblo pagano, imagínense la blasfemia, ¿no? Y entonces, al no soportarlo, pues estaban todo el día con este problema de los impuestos. ¿Ven? Aparte de que cuando queremos decir que una persona es un poquito, ¿verdad?, agarrada, maceta, pues decimos es un judío. Es una expresión que se utiliza porque ellos en este mundo de lo económico pues siempre han sido muy, muy inteligentes. La banca mundial ha estado en sus manos y uno no tiene más que ir a Nueva York, a la famosa calle, no sé, es la 42, donde están todas las joyerías, todo es judío. Yo solía ir allá a comprar no joyas, sino una tienda que había y los sábados todo totalmente cerrado y punto. Sin más historias, o sea, con un poder el que ellos tienen. Bien, ¿qué ocurre? Que a ellos tocarles el mundo del dinero, además lo unían con esta cuestión espiritual y siempre estaban con ese problema. De ahí surge la figura del publicano. El publicano es una persona de ellos, muy inteligente. Los romanos eligen los recaudadores de impuestos que sean ellos mismos, para no tener más problemas, ¿ven? Pero entonces estos recaudadores se aprovechaban y por debajo de la mesa, lo que pasa siempre, y por eso eran declarados pecadores públicos. O sea que por una parte se aprovechaban de esa trampa que ellos hacían y por otra parte luego públicamente a Jesús cuando lo quieren insultar le dicen tú eres un publicano y un pecador. O sea que es lo mismo que las prostitutas, lo mismo, era un pecador público. Eres publicano, eres pecador. Lo que pasa con Zaqueo, ¿no? Bien, entonces por eso es que San Mateo, en su alegría de que va a dejarlo todo por seguir a Cristo, invita a sus amigos. ¿Quiénes son esos amigos? Muchos publicanos y pecadores estaban en la comida, eso es. ¿Ven? Es ese momento. Entonces aquí viene algo importantísimo. Por una parte, el pueblo judío, como pasa con los romanos, más la gente que tiene dinero, estos banquetes eran de alguna forma públicos. No públicos que invitasen a todo el mundo, sino que los podían ver. Eran de esos patios abiertos y entonces, porque eso también tenía su caché, como pasa con una boda, ¿no? Cuando hay una boda importante y la gente va a ver a los invitados, pues esto es igual. Entonces eran abiertos aquellos patios, la gente estaba alrededor viendo, no es que estuviesen invitados. ¿Ven? Por eso se da esta situación de que los fariseos están ahí viendo. Ellos no están sentados porque le van a echar en cara a Cristo de que está sentado con esa gente. Y la misma casa de San Mateo es la casa de un publicano. ¿Y cómo están ellos ahí? Porque ellos están de esos observadores, van un poco a criticar, van a ver la cosa. Esta es un poco toda esa situación. Y entonces por ahí viene este comentario, ¿no? ¿Cómo es que vuestro maestro, un fariseo, se acerca allí a los discípulos, come con publicanos y pecadores? Comer para el judío es comunión de vida, es el banquete pascual. El banquete, el ver el cielo como un banquete, el ver la misa como un banquete, es porque va a haber una comunión de vida, no por el fiestón, que eso parece que no se entra en la cabeza,
En el posconcilio, cuando se insistió en el banquete, pues es cuando vino todo este folclore en las iglesias. Y entonces, este es el banquete, todas las canciones que tenemos, calma, calma, que es un banquete sacrificial, está muriendo el Hijo de Dios. ¿Ven? Es decir, es una comunión de vida, es otra cosa. Y entonces nosotros, con nuestra interpretación de lo que es la palabra banquete, le hemos dado ese matiz del banquetazo, o sea, de la fiesta, del fiestón. No es eso lo que te están diciendo. Por eso, para ellos, sentarse a la mesa de alguien era hacer comunión con esa persona. Si me siento a la mesa de un pecador, estoy haciendo comunión con su vida. Yo también soy pecador. Eso es lo que le están diciendo. Y esto es importante porque aquí va a haber la gran contestación que nos va a dar la clave de toda la redención. Que repito, aquí está el gran error para muchos. Fíjense de qué forma tan sencilla. Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Esto para los que me quieren hacer creer que Jesús, ves qué bueno es. Jesús se sienta con los pecadores. ¿Para qué? ¿Para que sigan pecando? Ah, no, amigo. El médico no se sienta con el enfermo para que se mantenga en su enfermedad, sino que se sienta con el enfermo para curarlo. ¿Ven dónde está el gran error de hoy? Con la cuestión esta de los LGTB, los homosexuales, toda esta cuestión. Hombre, el amor de Dios, la Iglesia en su amor. Pues claro, no he venido a por los sanos, sino a por los enfermos. ¿Qué hace un médico con el enfermo? Curarlo. Y hoy me quieren hacer creer que no. Yo me mantengo en mi enfermedad porque ese médico me quiere mucho. ¿Pero qué me estás contando? ¿Dónde está eso? ¿Ven por qué es tan importante el criterio? No ya las palabras, que me lo dicen todo, pero el criterio. Tengo que captar ese criterio. A la adúltera mujer, yo tampoco te condeno porque yo me voy a condenar por ti, pero ven, no peques más. Es decir, vengo a curarte, no a decirte, venga mujer, ala, sigue, al siguiente, busca ahora otro. Hombre, que no. Y es lo que me están intentando decir, que cómo la Iglesia no va a aceptar a estas personas, que cómo la Iglesia no va, que cómo, claro que las acepta, ¿para qué? Para convertirlas, para que se curen. ¿No lo ven? Que no, que no. ¿Quién ha dicho que hay que curarlas? El mundo dice que no. ¿Quién ha dicho que eso es una enfermedad? Yo te estoy hablando desde el pecado. Te digo, es una enfermedad y una enfermedad mortal. Pecado contra natura, pues imagínense, mortal, te condena. Por lo tanto, yo, médico de tu espíritu, tengo que ayudarte a que te cures, a que te conviertas. No a decirte, mira qué bien, yo te acepto así como tú eres y adelante con lo tuyo. ¿Pero qué me estás contando? ¿Eso dónde lo dice Jesús? ¿Ven? Y ya digo, cuántos errores se siguen de una cosa tan sencilla. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Y luego dice que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Fíjense, que no he venido a llamar a los que son justos, sino a los que son pecadores. Todos somos pecadores. No es que Él seleccione y diga, hay unos justos que no me necesitan y hay otros porque no los hay. Todos necesitamos su gracia. ¿Bien? Por lo tanto, esto hay que traducirlo así, que no he venido a llamar a los que son justos, ¿bien? Porque esos ya están, sino a los que son pecadores. Los que son pecadores somos todos. O sea, que aquí no elimina a los judíos y dice, no, vosotros como sois justos, fuera. No, porque yo estoy o conmigo o contra mí. Entonces, en ese sentido, si se queda con los pecadores, rechaza a los otros. Pero no, es que todos somos pecadores. Todos necesitamos, por eso el famoso tema de la oración de Fátima, que no nos entra en la cabeza. ¿Bien? Ya les he contado alguna vez que hubo polémica con esto, polémica teológica. Se llegó a poner en duda las apariciones, porque esa oración teológicamente era un error. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Ese de tu misericordia es un error teológico gravísimo,
porque entonces significa que los otros no necesitan de su misericordia. Todos necesitamos de la misericordia. Por lo tanto, no puedo añadir eso. Y entonces, cuando se planteó esto, dicen, esos niños esto es imposible que el cielo les haya enseñado teológicamente. Entonces salió el famoso tío Marto, el padre de los dos niños, de Jacinta y Francisco, dijo, no, ellos no decían así. Y entonces, al decirle en portugués, no añade ese, ha sido una traducción nuestra. Y no está eso. ¿Por qué? Porque si añado eso, significa que los que necesitan de tu misericordia, o sea que hay otros que se salvan sin su misericordia. No, todos necesitamos de la misericordia. Para que vean qué cuidado hay que tener con estas cosas. Se dice a la gente con mucho fervor, lo más necesitado es de tu santa misericordia, encima de tu divina misericordia. Le voy añadiendo más cosas todavía. Es un error eso. Porque todos necesitamos de la misericordia. Bueno, pues aquí es lo mismo, que no he venido a llamar a los que son justos, porque esos ya están, sino a los que son pecadores. ¿Y quiénes son pecadores? Todos. ¿Ven? Esto es lo que me está diciendo Cristo. Entonces, insisto, no tienen necesidad de médicos los sanos. ¿Por qué toma esta figura del médico? Porque el médico ante el enfermo, ¿qué hace? Darle una palmadita, sigue así, eso está muy bien, yo te amo mucho, y entonces el enfermo muy contento porque el médico me quiere mucho. Hombre, no, estaré contento si el médico me cura, ¿no? Y se hace el esfuerzo por curarme. ¿Saben? Esto es fundamental y repito que hay muchos católicos en este error. Y entonces cuando vienen estas polémicas, oye, pues a mí me parece, ya estamos con el relativismo, pues a mí me parece, oye, pobre gente, ¿y por qué no les vamos a...? Pero ¿quién te ha dicho que la Iglesia le va a cerrar a alguien, a un pecador, las puertas? ¡Jamás! ¿Pero para qué lo va a acoger? Para curarlo, no para que siga en su pecado, que es lo que yo quiero. Ahí es en donde está el error. Y ahí es donde, al no apurar, al no tenerlo claro, me cogen de tonto. Y entonces el mundo se ríe porque dice, mira, una Iglesia dividida, los que sí y los que no. ¿Por qué? Porque como yo no acabo de entender lo que me está diciendo, que todos decimos que la Iglesia acoge a todo el mundo, a todos. ¿Pero para qué? Porque todos somos pecadores, para que seamos justos, para ayudarme a convertirme. A ningún pecador lo acoge para que se quede en su pecado. Y eso es lo que yo quiero hoy. ¿Bien? Eso es, por eso vamos dando pasos, ya no sé qué iglesia anglicana, yo no sé dónde, ya están con la fórmula matrimonial para este tipo de uniones. Siempre empezamos poquito a poco. No es una bendición a la pareja como tal, es a cada uno. Bueno, pues cada uno que venga, que le bendiga, pero que no me vengan de la manita. Por ejemplo. No, pero si yo no, y poco a poco va avanzando, hasta que llega este momento, y dentro de poco nos dirán, no, ya verán, esto nos falta esto. Eso es discriminar. Usted ha dicho que a estos sí y a estos no, está discriminando. ¿Ven? El concepto de matrimonio en este país es una pareja de lo que sea. ¿Bien? Entonces, usted que dice que no, y ya ha salido hay una polémica ahí en Estados Unidos que no se han atrevido a sentenciar de que si lo religioso puede discriminar. Ya estamos. Ya hemos llegado al punto. Si por un concepto religioso yo puedo discriminar, en el momento en que me venga una pareja del mismo sexo y yo les diga, no señores, aquí no se pueden ustedes venir, no pueden casarse así. ¿Está usted discriminando? ¿Lo ven? Por esta tontera de que, bueno, pobrecitos, ¿por qué no? ¿Por qué? Bueno, pues resulta que ahora, en el momento en que me vengan con eso, desde el mundo de lo civil y lo religioso no pueda imponerse a una ley civil, ya está. ¿Qué haces? ¿Ven la que se avecina? Pues muchos católicos todavía ni se han enterado. Pues a mí me parece muy bien, empezando por el presidente, el supercatólico. ¿Bien? Es increíble
Y poco a poco, ¿cómo va avanzando esto? Pero no lo tienes claro, ven los judíos intentando, y Jesús muy sencillo, no tiene necesidad de los médicos. Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. ¿Ves? Misericordia, venga, todos, aquí todo está bien, porque Dios es muy bueno. Así, ¿Tú sabes qué es la misericordia? La misericordia es ese Señor que está ahí crucificado. Es decir, yo te perdono porque yo me voy a condenar por ti. O sea que la misericordia no es, mira que me has cogido de buen temple hoy, aquí todo queda perdonado. No. No quieres sacrificios, ven, no, eso del sacrificio no. ¿Cómo que no? Esa es la misericordia que me lleva al sacrificio. No sacrificio es el hecho de que yo por hacer unos sacrificios ya crea que está todo cumplido. Y entonces sí, yo sigo con mi parejita, ¿verdad? El sexo, tal, no sé qué, pero hago el sacrificio y ya está. Y me dice Dios, no, de eso nada. Para poder alcanzar la salvación hay que pasar por la misericordia divina, que no es otra que acoger mi pecado, morir por mi pecado y exigirme mi conversión. ¿Ven? Esa es la misericordia de Dios. ¿Ven? Pues esto tiene que estar claro porque, repito, no está muy claro. Yo el disparate que he oído hoy tenía que ver con esto. Y no hablamos de conversión. Toda la Biblia me está hablando de conversión. Todo el problema de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento es por la conversión. Y todo el problema de Cristo es por la conversión. Porque soy un ser libre y eso Dios no lo puede hacer por mí. Entonces viene todo lo que Él es capaz de hacer por mí para que yo libremente acepte la conversión. ¿Bien? Este es el estilo, por eso esa narración que nos han leído hoy, dice uno, ¿y por qué todo eso? A mí qué más me da toda esta cuestión de Abraham, que ya mayor, que dice que su hijo que no se case con una de allí, sino que traigan de su pueblo, que le traigan una, y todo eso a mí qué me importa, ¿no? O sea, como que, ¿qué tiene que ver con la revelación? O sea, ¿qué tiene que ver con mi vida espiritual? Pues mucho. Repito que todo esto me da criterio. ¿Bien? Cómo Dios, ¿bien? Tal y como ha hecho al hombre, lo establece en su cultura, en sus reductos, en su mundo, en su patria, y exige según eso. Y entonces él se considera que Dios le ha prometido, por eso cuando le dice, bueno, pues que tu hijo se vaya allí, no, porque Dios me ha prometido esta tierra. Entonces, como Dios, diríamos, tiene sus parcialidades conociendo al ser humano, y este es de aquí, y este es de allí, y este es judío, y esto contra esa famosa inmigración masiva, donde se mezcla todo. Se mezcla cultura, se mezcla religiones, se mezcla, porque todos tenemos derecho a todo. No, eso no aparece en la Biblia. ¿Ven? Lo importante que es tener el criterio de la Biblia. Eso no aparece en la Biblia. Y en la Biblia aparecen los distintos pueblos respetando su propia condición, respetando, ¿ven? Y ya ven lo que es el pueblo judío, el pueblo elegido, el sentido que tiene de ser nación, el sentido que tiene. Eso está en la Biblia, está en la conducencia de Dios al hombre, ese hombre elegido para. Yo no puedo venir ahora con unas ideas distintas y decir que eso es porque Dios lo quiere. ¿Ven? Un revolú de mezcla de todo, porque el mundo es para todos, todo es para todos. Oye, pero eso no aparece aquí. Ese no es el estilo de Dios. ¿Ven? Pero a mí me parece, y ya estamos, a mí me parece, hombre, pero ¿no ves que eso? Lo veo, paso al campo político y ya tengo el lío. Porque unos políticos, diríamos, animan a ese globalismo, a esa mezcla, a ese revolú, y otros en cambio dicen, no, cada uno que se quede en su tierra. ¿Ven? Como son dos formas distintas, dos partidos distintos, ¿ven? Pues entonces viene el problema. Si tú hablas sobre eso, ya se mete en política. No, yo no me meto en política. Yo hablo desde la palabra de Dios y la palabra de Dios me habla sobre ese tema de esa manera concreta. Yo no puedo tergiversar la revelación de Dios. Ya sé cómo es Dios y ya sé cuál es el estilo de Dios. Y luego yo lo hago como que es un capricho.
Pues a mí me parece y a mí me gusta y yo creo que así es mejor. Bueno, a ti te parecerá lo que quieras, yo me quedo con lo que le parece a Dios, porque lo tengo en la revelación. ¿Bien? Cuidado, cuidado, porque todas estas cosas, ya digo, están en la gente que ves que no aplica un criterio evangélico, bíblico. ¿Ve? No voy a empezar como estos que andan con su Biblia todo el día así, pero mi criterio es el del Espíritu Santo, tiene que ser el del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya sé cómo piensa. Y entonces yo tengo que ir acomodando mi forma de pensar a esa forma de pensar. Y ahora no puedo venir yo con un planteamiento político y porque mi partido dice otra cosa, dirá lo que diga. A ti no te va a salvar tu partido, sino Cristo. Entonces, como yo no vincule lo demás, políticas, culturas, todo lo que quieran, a mi vida en Cristo, estoy perdido. ¿Por qué? Porque el que me salva es Él, no me salva ninguna política, ni ningún planteamiento. Eso como que no está claro. ¿Que no está claro? Por eso ha llegado lo de la pandemia, ya ven, qué terror a la muerte, qué terror. ¿Por qué? Porque no lo tengo claro y he pensado que mi vida es aquí y ahora, lo que hay aquí, y se acabó. No, hombre, no. Para algo ha muerto el Hijo de Dios por ti. Entonces el cristiano tiene una mirada totalmente distinta y ese cambio no es caprichoso, lo tengo aquí, lo conozco, porque Dios se me ha revelado. ¿Ven? Ahora proseguir la Santa Misa. Confesamos nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la unidad de la Santa Iglesia. Oremos con la confianza puesta en Cristo, por quien tenemos libre acceso a Dios Padre. Por la Iglesia nacida del corazón de Cristo, roguemos al Señor. Por los que gobiernan los pueblos buscando la justicia y el respeto de los derechos humanos, roguemos al Señor. Por los que se sienten cansados y agobiados por tantos trabajos y sufrimientos, roguemos al Señor. Por los enfermos y los moribundos, roguemos al Señor. Por nosotros que conocemos y celebramos el amor de Cristo, roguemos al Señor. Por las intenciones que hemos nombrado al comienzo de la Santa Misa y para que respondamos a esa delicadeza por parte de Dios de habernos hecho crecer en una parroquia construida sobre el amor de Cristo, manifestado en su Sagrado Corazón, para que se reactive, revitalice esta devoción tan importante, devoción de devociones, porque es la devoción al amor de Dios. Roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, que nos has manifestado tu amor en el corazón de tu Hijo, escucha nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. In spiritu militatis et in animo contrito sostipiamur a te, Domine, si fia sacrificio nostro, in conspecto tuo odie, ut placeat tibi in dono. Lavami omnia iniquitate mia, vita peccato mio, munita me. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, la inefable caridad del corazón de tu Hijo amado, de manera que esta ofrenda te sea agradable y sirva para reparar nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, al ser elevado en la cruz, se entregó por nosotros con amor admirable, y de su costado herido brotó sangre y agua, dando así origen a los sacramentos de la Iglesia, para que, atraídos todos por el corazón abierto del Salvador, pudiésemos beber con alegría en la fuente de la salvación. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, José Alberto, Gertrudis, Santiago, Petra, Calixto y Norma, y Calixto Graulau, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bien, nos vamos a poner en dos reclinatorios para dar la comunión. Andando por el camino, te tropezamos, Señor.
Oremos. Señor, que el sacramento de la caridad encienda en nosotros el fuego del amor santo, por el que, cautivados siempre por tu Hijo, aprendamos a reconocerle en los hermanos, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Mañana, pues, primer sábado de mes, tendremos el Rosario de la Aurora, que solemos tener a las 7. Después queda un pequeño tiempito ahí que solemos dar pues para un pequeño desayuno. Y luego a las 8 ya exponemos el Santísimo, tenemos hasta las 10. Más o menos las 10 menos cuarto o así es cuando se suele tener ya la reserva para prepararnos para la misa para las 10. Una pequeña meditación y lo demás ya meditación en silencio, en adoración al Santísimo. Bueno, una forma de vivir ese primer sábado que se nos pedía que meditásemos en los misterios del Rosario sobre la vida de Cristo. Ese es el sentido que tiene, por eso, con ese matiz de reparación, como pedía la Virgen del Sagrado Corazón y el Corazón de María. O sea que un poco lo hemos mezclado todo ahí para poder tener pues ese día que lo dedicamos, como digo, pues a tener esta devoción, pero vivida, digamos, con más intensidad desde aquí, desde un santuario mariano, pues de una manera muy particular, dada la insistencia de la Virgen que esta iba a ser la manera de hacer frente a toda esta avalancha, toda esta problemática que tenemos dentro y fuera. Viviendo esa experiencia sencilla, pero consecratoria, de ponernos en su corazón y vivir pues su misma experiencia en cuanto a la participación en la obra de la redención y así pues colaborar, la parte que nos toca en la conversión de los pobres pecadores. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Nos diste al esperado de los tiempos, 1000 veces prometido en los profetas, y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María, de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén